Gracias, secretario. Bueno, esta citación surge en el marco de un malentendido en un primer momento con algún personal encargado de la seguridad del Palacio Presidencial. Pero también creo que es propicia para que podamos indagar sobre algunos temas relativos al funcionamiento de la Secretaría. Entonces, vamos a aprovechar para ver estos dos temas. Les agradezco su presencia. Vamos a dar las expresiones. Voy a ponernos en pie para la juramentación correspondiente. Este tipo de citaciones pues se dan en el marco de las atribuciones que tenemos como congresistas. Estas atribuciones están tanto en la Constitución Política de la República como en nuestra ley orgánica, que nos permite citar a funcionarios públicos e incluso poder citar a privados cuando tienen algún negocio con el Estado. En ese marco se hacen estas citaciones. El acto de juramentación no es un acto meramente formal, es un acto que tiene una connotación, porque se les advierte a los funcionarios que en caso de faltar a decir la verdad, pues estaría incurriendo en el delito de perjurio, que está tipificado en el Código Penal. Si van a levantar su mano, por favor. Juran por su honor de funcionarios y ciudadanos responder con la verdad a las preguntas que les sean formuladas y a proporcionar la información que les sea requerida en esta citación. Sí, seguro. Bien, gracias. Bueno, secretario, empecemos por lo inmediato, ¿verdad? Y fue el tema de lo ocurrido la semana pasada cuando quisimos ingresar al Palacio Nacional, ¿verdad? En medio de varias cosas, ¿verdad? Primero, en medio de que se había convocado un diálogo por parte del organismo ejecutivo. El presidente había convocado un diálogo para que se pudiera discutir sobre la pertinencia o no del seguro obligatorio a vehículos. En ese momento, incluso el gobierno todavía estaba montado en el caballo de que el seguro iba porque iba. Incluso tuvieron una conferencia de prensa a las 10 de la mañana. Supuestamente, y en ese momento las declaraciones eran que el seguro iba porque iba, y posteriormente a las 10:30 de la mañana estaba convocado un diálogo. En esa ocasión también había un diálogo ahí que se estaba desarrollando, también en el marco de la Dirección General de Transporte por un tema de licencias, y por eso habían muchos buses alrededor del Palacio y en varias áreas del centro histórico. Y pues bueno, nosotros sabiendo de que existía una crisis que se estaba desarrollando y que el gobierno pues estaba montando un diálogo, queríamos ir a identificar cómo se iba a desarrollar ese diálogo, ¿verdad? Y por eso fue nuestra presencia de ahí. Sin embargo, hubo una discusión ahí con algunos de los responsables, que nosotros, mejor para no ahondar en el tema de la discusión, mejor optamos por retirarnos, pero sí nos pareció que se actuó de manera inadecuada por parte de los responsables ahí, incluso ilegal al vedarnos el tema de ingreso correspondiente. ¿Quiénes íbamos ahí? ¿Verdad? Iba el diputado Jairo Flores, iban dos asesores nuestros y dos miembros de comunicación que responden a nuestro equipo. Básicamente esa era la gente que iba. Y sin embargo hubo ahí primero temas de increpar que por qué queríamos ir al Congreso, que si al Palacio, que si teníamos incluso una citación con alguien en el Palacio, luego nos dijeron de que se autorizaba solo el ingreso nuestro, pero no el de nuestros asesores y nuestra gente. Entonces, ¿cuál es la versión que ustedes tienen, licenciado Carpio, de lo que ocurrió este día ahí en el Palacio? Nosotros tenemos la nuestra, nosotros estuvimos ahí, entonces quisiera saber cuál es la versión que ustedes tienen. Buenos días, señor diputado. Muchas gracias por la citación. No nos pudimos hacer presente en la primera citación debido a situaciones de agenda que teníamos que cumplir.
En efecto, inicialmente pues pudimos observar los videos que salieron a luz pública, en las que ustedes pues y sus asesores identifican que no se les dejó entrar debido a que iban acompañados, como usted lo indicó, de sus asesores y de un equipo de comunicación. Nosotros como SAS, cuando hay una situación como la que se estaba generando debido a las protestas por la aplicación que se estaba desarrollando en ese momento del acuerdo gubernativo para el seguro obligatorio, pues inmediatamente pusimos el protocolo donde se restringe el ingreso de personal que no está autorizado a las instalaciones del Palacio Nacional. Cuando se hicieron ustedes presentes, a ustedes, los señores diputados, se les indicó y se les invitó a que podían pasar a las instalaciones, mas no así las personas que los acompañaban. Por momentos. En un primer momento se nos dijo, no, y que si teníamos alguna cita con alguien. ¿No? No necesito tener cita con alguien para entrar a una institución pública, ¿verdad? Sin embargo, había mucha gente que estaba ahí, ¿verdad? Y a la que no le pusieron ningún pero para que pudiera entrar. Entonces, ¿por qué con nosotros sí? No había ninguna indicación específica. Bueno, pero con nosotros se dio ese tema. ¿Por qué no? Bueno, luego nos dijeron de que nosotros podíamos ingresar, nosotros les dijimos que queríamos ingresar con 5 personas más, que eran básicamente el equipo nuestro. ¿Cuál era el problema con ellos? Bueno, de acuerdo a lo que es la ley del organismo legislativo, indica que los diputados pueden entrar, pero no está establecido que sus equipos puedan entrar. Mire, licenciado, primero, me parece pésima la respuesta. No es una respuesta de un gobierno que uno pensaría que fuera diferente. Primero, no. Y luego hay un desconocimiento total de la ley, licenciado. De verdad. Dígame dónde dice eso, que nuestros asesores no pueden ingresar. No pueden indicar. ¿Usted cuál cargo tiene? ¿Qué cargo tiene? Director de asesoría jurídica de SAS. O sea, usted es el director, usted es el que le dijo a él que nuestros asesores no podían ingresar, ¿verdad? Pero entonces dígame dónde está el tema, licenciado. Dice, deberes de los diputados. Además de los deberes y obligaciones que establece esta ley, corresponde a los diputados a conducirse conforme a lo expuesto en esta ley y las prácticas parlamentarias, comportarse siempre en sus actividades públicas en forma tal que su conducta pueda admitir, en detrimento de la confianza pública, de la dignidad del Congreso de la República, la fiscalización más detallada por parte de los ciudadanos. Ejercer sus funciones con probidad y respeto a los valores constitucionales, justificar todo gasto que haga con recursos que se le asigne al Congreso, sin perjuicio de las responsabilidades legales. El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contenidas en el artículo hará aplicable las sanciones a que se refiere el artículo 87 de esta ley. Sin perjuicio de los otros derechos establecidos en esta ley, son derechos de los diputados a recabar de la administración pública los datos, informes o documentos o copia de los mismos que obren en su poder, debiendo facilitar esta la información solicitada por escrito en un plazo perentorio no mayor a los 30 días. En esto no se hace mención a la entrada de los asesores, se habla específicamente de los diputados. ¿Sí? En el F nos indica
que a ingresar sin restricciones a algunos de los edificios y dependencias públicas y municipales. ¿Y dónde dice los asesores? No lo veo por ningún lado. Mire, no lo vio usted, no lo vio su secretario, su director público. Lea el 154, por favor. Y lea el inciso 2. El título del 154 bis, personal de apoyo legislativo. Lea el inciso 2. Cada diputado en el ejercicio de dignatario de la nación. Sí, pero solo el inciso 2. El solo 2. el numeral 2. ¿Qué dice? Dice, permítame. En lo relativo a las funciones de sí. fiscalización El e personal intermediación, va a así ser como de las... ingresar sin restricción alguna a los edificios y dependencias públicas y municipales. Entonces, plancharon. Mire, eso primero, usted ahí a su director jurídico porque lo aconsejó mal. Bien, mire, si nosotros sabemos de la ley, pues. Es decir, usted viene y me dice, y viene aquí arrogantemente, dice, solo ustedes tenían derecho de acuerdo a la ley. Allá le demostré que no, ¿verdad? Entonces cometieron una ilegalidad. Pero además de eso, ¿por qué esa disposición contra nosotros? No había ninguna disposición específica contra ustedes, señor diputado. Pero ya veo que se equivocaron. Por eso hay que saber bien, mira, ¿qué les leí? Hasta ahorita está bien la ley. Mire, le voy a decir por qué sí es contra nosotros. Porque cuando llegan los diputados de CENIE ahí, no les ponen ninguna restricción. Ellos casi a diario llegan ahí, tienen hasta oficinas ahí en el primer nivel. ¿Por qué ellos no les ponen ninguna restricción? Sí, ¿Y en calidad de qué llegan ellos? La restricción. Ellos no son del organismo ejecutivo, ellos son del organismo legislativo, igual que nosotros, ¿verdad? Y a ellos no se les impide el ingreso en ningún momento, ni tienen ningún tipo de requerimiento, que si el presidente, que si van a, ese es su rollo, ¿verdad? Pero ellos no son del organismo ejecutivo, son del organismo legislativo, igual que nosotros. Entonces, ¿por qué a ellos hasta oficina les tienen ahí y a nosotros se nos impidió entrar a las oficinas? La restricción en este caso fue específica, no fue con los diputados, fue con los acompañantes. Y le reitero que regularmente... Sí, pero ya le demostré que los acompañantes están por dos cosas. Primero, en ley les correspondía, pero en un segundo momento es personal de apoyo nuestro, que no son delincuentes y que no iban y que además van bajo nuestra responsabilidad. Entonces no sé cuál era... ¿por qué se les estaba dando un tratamiento inadecuado? Por eso es que mejor decidimos nosotros, para evitar entrar a polemizar ahí, porque en esos momentos uno no está para ese tipo de cosas, pues, como nosotros sabemos la ley, si nos molestamos con ese tema, incluso se los dijimos, que en la ley estaba y les valió madre. Creo que es importante, le digo, sí nos molesta, porque nosotros sí creemos que fue una acción deliberada contra nosotros, porque a los diputados de CENIE los dejan entrar a 10 horas de la noche, salen de ahí o entran ahí, y tienen hasta oficinas ahí en primer nivel, y ellos son del organismo legislativo. Y entonces, ¿por qué a nosotros nos ponen restricciones y a ellos no? ¿Bajo quién está, jurisdiccionalmente, bajo quién está tutelado el Palacio de Cultura? La seguridad le corresponde a la SAAS y la administración le corresponde al Ministerio de Cultura. ¿Está así o es que usted resguarda la seguridad del presidente? Y porque el presidente tiene oficinas, ustedes le planean ahí, pero el Palacio está bajo jurisdicción del Ministerio de Cultura. Es así, así es, entonces no me dé la otra interpretación. Existe un convenio precisamente con el Ministerio de Cultura para que resguardemos la seguridad del Palacio. Pero mire, nos pareció
primero una acción ilegal, tosca, propia de aquellos gobiernos chafarotescos, ¿verdad? En la que se le daba los derechos que tiene la oposición política, y ese tipo de cosas no se deben dar, ¿verdad? Y sí nos pareció a nosotros una cuestión injustificable. Iban con nosotros estábamos haciendo responsables, pero además les asistía la ley, ¿verdad? Entonces no entendemos este tipo de situaciones. Pongan más chispudos a su gente, pues, porque en otras los vuelven a agarrar igual. Bien, en ese caso, lo que ustedes nos mandaron a decir aquí está parcialmente, es parcialmente cierto, ¿verdad? No profundizaron en ese tema y por eso nuestra inconformidad y nuestra molestia en ese tema, y lo teníamos que decir porque en la democracia sí son el tema. En la democracia no solo hay derechos, hay obligaciones, sino que también hay que respetar las obligaciones y hay que defender los derechos, ¿verdad? Y nosotros no vamos a dejar que se inculquen los derechos de los diputados en sus actividades de fiscalización. Lamentable la situación, no tenía que haberse dado, incluso después salió un doncito ahí que dijo que trabajaba con el ejército y que lo habían mandado y salió gritando. Eso no nos consta, ¿verdad? Pero sí fue desagradable ese tema, que instruya a su gente, señor secretario, porque fue gente suya la que dio este tema. Nosotros vamos a analizar el convenio que tienen con el Ministerio de Cultura, porque nosotros entendemos que el resguardo del Palacio Nacional está bajo jurisdicción del Ministerio de Cultura. Ustedes resguardan al presidente, ¿verdad? De acuerdo a las atribuciones correspondientes, no al Palacio, ¿verdad? Bien, en ese marco, ¿verdad? Y aprovechando la presencia de ustedes, señor secretario, quisiéramos ahondar sobre algunos temas de funcionamiento de la Secretaría, ¿verdad? Secretario, ustedes encontraron algunas situaciones de funcionamiento anómalo en la Secretaría. De hecho, nosotros hemos identificado algunas, se interpusieron algunas cuestiones. Un tema fue el tema de que la Secretaría le prestaba seguridad a personas que de acuerdo a la ley no les correspondía seguridad. ¿Es así? Sí, así es, efectivamente. ¿Quiénes fueron esas personas que ustedes identificaron que tenían seguridad y que no les correspondía seguridad? Bueno, inicialmente nosotros identificamos que desde el año 2019, en la segunda vuelta, recibió seguridad el señor Miguel Martínez. ¿Alguien más? Esto en la segunda vuelta, porque de acuerdo a la ley de las SAS, se le da de manera temporal seguridad al candidato presidencial y a su familia, en este caso, se hace extensivo. Y pues en ese momento la SAS también le dio seguridad, no siendo pues un familiar directo del señor Miguel Martínez. Igualmente identificamos apoyos de SAS a algunos diputados, asesores, candidatos presidenciales durante la campaña electoral en el año 23. ¿A quiénes? En este momento no lo tengo en mente. Podría mencionar, ¿cómo se llamaba los asesores de comunicación? Consígame los nombres porque Sí, es importante. sí, no, lo que pasa que... Porque a ellos no los cubre la ley. Así es, pero en este momento pues usted había mencionado sobre cuestiones de carácter presupuestario, entonces no traía específicamente. Entonces averígüeme ahí, subsecretario. Sin embargo, en una solicitud de información que hizo el diputado Chic,
se le trasladó toda esa información. Así Esto es. a principio del año pasado. Así es. Y, ¿interpusieron ustedes alguna denuncia al respecto? Sobre el tema se realizó y a solicitud también del partido Voz, se realizó una auditoría a través de la Contraloría General de Cuentas, la cual generó pues unos resultados que fueron trasladados recientemente al diputado Chic. Sí, pero ustedes como institución, como la No, Secretaría, nosotros como institución no la realizamos. ¿por qué no interpuso denuncia? Secretario, si es su obligación. Cuando uno asume Sí. un cargo, pues hay omisión de denuncia. En ese sentido estábamos dejando que concluyera la auditoría, la Contraloría General, para iniciar los procedimientos. Igualmente, en eso, sobre otras anomalías que había, ¿qué tal, diputado Chico? Aquí hablando de usted. Estábamos hablando de las solicitudes que nos había hecho de información el año pasado y la solicitud que usted había hecho para una auditoría a la SAA sobre ciertos aspectos específicos y que esa información pues ya le había sido trasladada. Y en ese sentido tengo entendido que usted estaba en gestiones precisamente para realizar una denuncia. Sí, pero ¿por qué no puso usted la denuncia, secretario, si es su institución? Sí, les comentaba que en ese sentido habían otras anomalías que habíamos detectado, como los pagos de bonos, por ejemplo, que se habían hecho de manera irregular y que también se encontraban en proceso. Con esto la Contraloría lo que determinó fue multas que, según entiendo, en estas semanas están en proceso de pago. Y es de pago. ¿Alguna gente de la que está sancionada por la Contraloría aún permanece en la Secretaría? Así es, una de las personas que trabaja en la Dirección de Información trabaja todavía en las SAAS. Mire, secretario, uno de los temas que no ha quedado claro de la administración pasada es el tema del número de agentes que efectivamente están dentro de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad SAAS, porque han habido, digamos, entiendo que hay rotaciones, hay turnos y esto, pero el número exacto de la cantidad de elementos que tenía desplegados o que tiene a su cargo la SAAS todavía no está claro. Ustedes ya tienen el reporte ya cruzado y ya transparentado del tema del número de agentes de la SAAS. ¿Cuál era el número al 2024? Al 2023 y 2024. Lo pueden solicitar, que es una orden específica. Ahora me están buscando el dato. Bien, solo para que nos quede claro, señor secretario, a la fecha, la Secretaría no ha interpuesto ninguna denuncia. ¿Es así? Así es. Y, secretario, ahí están incurriendo en el delito de omisión de denuncia, cumplimiento de deberes. Porque más allá de las auditorías que pueda hacer Contraloría General de Cuentas, que la Contraloría básicamente identifica procesos, procedimientos y ejecuciones presupuestarias, hay un problema de prestar un servicio a quien no se le tiene que prestar un servicio, ¿verdad? Y entonces eso no necesita usted un informe de la Contraloría General de Cuentas. Es decir, ahí hay un incumplimiento. ¿Por qué no ha puesto las denuncias, secretario? Lo digo porque como se cacaraqueaba tanto, se decía tanta babosada del gobierno anterior, y nosotros tenemos, mire, al día de hoy nosotros no hemos interpuesto una denuncia contra funcionarios del actual gobierno.
Hemos interpuesto denuncias por más de 7.000 millones de quetzales de corrupción del gobierno anterior, pero nos ha llamado la atención que muchas instituciones del Estado se hicieron los locos con el tema de la denuncia. Y en este caso, ¿por qué no ha interpuesto la denuncia, secretario? Le comento que el año pasado inicialmente tuvimos esa intención, pero le reitero que estábamos esperando los resultados de Contraloría para poder ejecutar. Pero ahí, secretario, digamos, algunas... Mire, hay varios hallazgos de parte de Contraloría. Digamos, yo igual voy a pedir todavía una contrarrevisión de esos resultados de la auditoría que hizo Contraloría General de Cuentas. Pero lo que sí es cierto es que hay varias cosas que ustedes sí deberían haber denunciado. Por ejemplo, el tema de los análisis de riesgo. La ausencia de esos análisis de riesgo que determinaran si determinados funcionarios o exfuncionarios debían de tener seguridad, eso es un delito, es cohecho al final del día, digamos. Entonces, o podría ser peculado. O sea, este tipo de situaciones son las que deben ustedes determinar con su equipo jurídico y sí denunciarlo. La Contraloría, usted lo que le dijo es, mire, voy a sancionar a X persona porque no hay análisis de riesgo. Pero por la ausencia de esos análisis de riesgo se permitió que exfuncionarios públicos, incluso gente extranjera, como Paul Anrea, tuvieran seguridad. Eso podría tipificarse o cabría en un marco de un delito. ¿Qué van a hacer, secretario? ¿Van a denunciar esta parte o no la van a denunciar? Porque al final, si Paul Anrea tuvo 5 agentes o 4 agentes de la SAS por un año, eso tuvo un costo para el Estado de Guatemala, tuvo un costo para el gobierno, y al final de cuentas, Paul Anrea siempre lo presentaron, por ejemplo, como un asesor extranjero que no estaba contratado por parte del gobierno, o sea, ni siquiera era funcionario público. Y la ley de la SAS delimita muy claramente quiénes pueden estar afectos al tema de la seguridad de SAS. Entonces, secretario, ¿ustedes piensan denunciar esto? La Contraloría les abrió la ruta de hacia dónde deben de ir, pero en caso propio yo denuncié a Alejandro Yamatei y denuncié al anterior secretario de la SAS por no tener ese tipo de controles. Pero creo que por parte de ustedes, a partir de lo que ya decía el diputado Blanco, de los resultados de la auditoría, sí proceden varias denuncias, incluso en contra de la misma gente de la SAS, por haber dado agentes a gente que ni siquiera eran funcionarios públicos. Secretario. Sí, señor diputado, lo tendremos a estudio para establecer cuáles son los pasos que tendremos que dar para ejecutar esas acciones. Bueno, yo lo que le voy a pedir es que me mande un informe ya para el día lunes relacionado con esas acciones que van a hacer el lunes 31, para que me manden qué acciones van a emprender a partir de eso, porque si no al final sería un tema de omisión de denuncia, que ustedes ahora saben, incluso tienen claridad quiénes hicieron uso de seguridad sin ser bueno, lo que decían es que no eran parientes del presidente, al menos consanguíneamente y legalmente no eran parientes, tampoco eran del vicepresidente, pero sin embargo recibieron seguridad por parte de las SAS, incluso gente de otros organismos del Estado. Para eso está la PNC, para que les diera seguridad, pero hicieron uso de seguridad de las SAS, entonces eso sí debería ser renunciado. Entonces le pido para el día lunes un informe detallado de qué acciones va a emprender la Secretaría relacionado con esto. Muy bien, diputado Checa. Sí, por favor, lunes 31, a más tardar a las 10 de la mañana, nos hacen llegar la información que solicita el diputado Chic, por favor. Secretario, bueno, no denunció y no sabe si va a denunciar, ¿verdad? Dice que todavía va a hacer análisis. Sí, cuando menciono lo del análisis es efectivamente porque hay distintos temas, distintos aspectos, distintas personas, y establecer hacia quiénes estaría dirigido el asunto. Entonces, sí, vamos a generar acciones, señor diputado. Ya tarde, secretario, eso desde el año pasado. Secretario, ¿a quiénes le brinda seguridad la SAS actualmente? Actualmente, únicamente, bueno, al señor presidente y su familia, la señora vicepresidenta, el secretario de Comunicación Social,
y mi persona que cuenta con un agente. Usted mencionó justamente a alguien y menos mal que está diciendo la verdad porque estaba jugando. ¿Por qué el secretario de Comunicación Social de la presidencia tiene seguridad? Eso es violar la ley. ¿Por qué tiene seguridad el señor Palomo? Bueno, le comento, él fue secretario o fue el comisionado de la Comisión Nacional contra la Corrupción el año pasado. Bajo su gestión se realizaron más de 100 denuncias ante el Ministerio Público y realizamos tanto SAS como Policía Nacional estudios de seguridad en donde se estableció que efectivamente el señor Palomo corría cierto nivel de riesgo para poder optar a la Sí, seguridad. Pero ¿por qué? Mire, Y en aquí cuanto- vamos a la ley. sí, en cuanto a la usted ley- la conoce, yo la conozco. Sí. ¿A cuenta de que usted le van a hacer análisis de seguridad a alguien que no está establecido en la ley? Pues fíjese que en la ley indica, en el artículo 2, indica que funcionarios de Estado o de gobierno y dignatarios en visita oficial a la República de Guatemala, y agrega ministros o secretarios de la Presidencia de la República que por la naturaleza de su actividad requieran protección. Pero mire, secretario, usted lo sabe, hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad donde delimitan el campo de acción de la Secretaría y le limitan justamente para evitar este tipo de discrecionalidades. Denos copia denos copia de una vez del análisis de seguridad que hicieron del señor Palomo. Secretario, usted habla de que el secretario de Comunicación Social está recibiendo seguridad por su anterior puesto Así es. de comisionado anticorrupción. ¿Usted tiene conocimiento si él tiene asignado también agentes de la PNC? Que para mí, si ustedes le hicieron un análisis de riesgo y también se lo hizo PNC, y de producto de esos análisis de riesgo resultó que ustedes tenían que darle seguridad, entiendo que podría haber incluso una duplicidad de funciones, pero además de eso, el actual secretario de la Comisión contra la Corrupción tiene seguridad de parte SAS. Sí tiene actualmente. De parte SAS. Ah, no, perdón, el actual no tiene. ¿Se da cuenta? Entonces no tiene seguridad de la SAS. Entonces, como el anterior sí tiene seguridad por parte de la SAS y el actual no. ¿Quién le dio a usted la orden de asignarle seguridad al secretario de Comunicación Social de la Presidencia? Es que así empezó el gobierno anterior y después tenía hasta el novio, marido o esposo, no sé qué sean al final, pero terminó con seguridad. Pero ¿quién le dio a usted la orden de que el secretario de Comunicación Social tenía que tener seguridad de la SAS? Como secretario nadie me dio la instrucción. Simplemente nosotros... ¿Usted se hace responsable de ese nombramiento? Nosotros le damos seguimiento en función del riesgo que tiene y los remanentes del riesgo. ¿A cuántos secretarios le ha hecho usted análisis de riesgo? Solamente a él. ¿Y por qué la discrecionalidad es solo hacerla a él y no al resto? Eso le decía que ese estudio de seguridad fue mientras fue el comisionado. Ahora, los riesgos que él tiene mientras estuvo en ese cargo. ¿Cuándo hicieron ustedes el análisis de riesgo y cuándo nombraron ustedes la seguridad de la SAS? ¿Cómo se nombró la seguridad? En marzo. A 3 meses de iniciar el gobierno ya tenía seguridad de la SAS. En marzo, sí. ¿Y qué fecha le hizo el análisis de riesgo? Julio. Mes de julio. A ver, le hicieron el análisis de riesgo julio de 2024. ¿Sí? Así es. ¿Y le dieron la seguridad? Marzo En marzo. 2025. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 8 meses después del análisis le da usted seguridad. No. Entonces aclárese En marzo, fechas. Marzo, abril, mayo, junio. 3 meses después se le hizo
el análisis de riesgo. Pero ya tenía seguridad. Pero ahorita me Ya dijo, tenía es que ahí me dijo seguridad. julio, tal vez ordenen la idea de las fechas, porque Sí, me dice julio, después me dice marzo, entonces ahí ya... En marzo se le dio seguridad y en julio se le dio se hizo el estudio. Entonces le dio seguridad antes de hacer el análisis. Hicimos la Y seguridad. por eso mismo fue que le salió hallazgo en la Contraloría. O sea que sigue violentando la norma interna. Porque primero le da seguridad y después le hace el análisis de riesgo. Entonces, al final del día, ¿qué pasó? Pues, ¿Qué fecha exacta empezó el tema de la seguridad del señor Santiago Palomo? sí, porque están dando fechas. ¿Algún otro ministro, secretario de Estado? No, ningún otro. Cuando hablamos del señor presidente, la vicepresidenta y sus familiares, ¿hasta dónde abarca la seguridad para ellos? Hasta los hijos en este momento. Hasta los hijos. No hay otros familiares más allá de los hijos que tengan seguridad, ni del presidente, ni de su esposa, ni de la vicepresidenta, ni de su familia. ¿A cuántos funcionarios le está prestando seguridad las AAS en este momento? Solamente a Palomo y a mi persona. Y mi persona le indicaba un agente. Ok. ¿Saben ustedes si el señor Palomo tiene seguridad de gobernación? Sí, él cuenta También actualmente con personal de gobernación. Tiene personal de gobernación y de las AAS. ¿Cuántos agentes asignados de SAAS tiene él? Él tiene asignados 2 por grupo. Los 4. Correcto. Ok. ¿Algún otro apoyo que tenga el señor? ¿Tiene vehículo? Tiene un vehículo asignado. Sí, también vehículo. ¿Qué vehículo es el que tiene asignado el señor Palomo? Ese es el vehículo en el que se mueve la seguridad. Es el colero, entonces, tiene colero. Es el vehículo. ¿Quién asume los gastos de combustible del vehículo? Las AS. Las AAS. Como son 4 elementos, ¿alguno funciona como piloto o los dos son simple seguridad? No, ¿Quién conduce el vehículo? es piloto y seguridad. Ok. Pero es de colero, no es donde él. ¿Saben ustedes cuántos agentes tiene él asignados de parte de gobernación? 2 Por elementos. turnos también, otros 4. O sea que el señor Palomo tiene 8 elementos, 4 por turno, ¿verdad? Vehículo y gasolina, pilotos, ¿verdad? Hay que ver, pues, porque varias cosas. ¿Ya tiene la fecha, subsecretario? 16 de febrero de 2024. 16 de febrero 2022, o sea que no era marzo, ya vio. 16 de febrero. Pero mire, aquí está la página oficial, ¿verdad? Que es la página de la agencia guatemalteca de noticias, que es la página oficial. Aquí estaban dando la noticia de que el señor Palomo el 14 de febrero asumió como
coordinador de la Comisión Nacional. Si me permite, Sí. precisamente aparece febrero, porque cuando él llegó a la comisión, recuerdo que él venía del extranjero. Y entonces lo que se le proporcionó fue un apoyo en ese momento para la movilización, pero no era estrictamente el tema de seguridad, sino que fue simplemente apoyo para que se movilizara en ese momento. Sí, pues, pero sale de las atribuciones de la Secretaría, incluso él en ese momento. Y mire bien, lo que usted me leyó en la ley de quiénes se les puede, no dice ningún comisionado, ¿verdad? Dice funcionarios de Estado, entonces ahí usted lo puede estirar con chicle, ¿verdad? Pero miren cuál es el tema. El señor tomó posesión el 14 de febrero y desde el 16 de febrero le prestó seguridad a las AAS. ¿Por qué? Porque usted nos dijo aquí hace un rato de que el señor presentó más de 100 denuncias, ¿va? Pero esas no las había presentado para el 16 de febrero. Que tenían miedo por la seguridad del señor y entonces que se le hizo un análisis de riesgo conjuntamente con Gobernación, Policía Nacional Civil, pero el análisis de riesgo se le hizo en junio, ¿verdad? Pero el señor desde el 16 de febrero cuenta con apoyo de la SAS para sus actividades, cuenta con vehículo, 8 agentes, 4 de la SAS y 4 de Gobernación. Mire, una corrección, me indican que ya no cuenta con vehículo. ¿Desde cuándo? Hace poquito. De plano, ¿no? Pero sí se le dimos, pero le dimos vehículo a alguien que no tenía que habérsele dado, ¿verdad? Lo mismo. Es el tema de que a veces no hay que escupir al cielo porque le cae el gargajo en la cara a uno. Eso le pasó a él. Por eso de repente es que no denuncian las anomalías del gobierno anterior, porque es lo mismo. ¿Verdad? Complicado. A nadie más le dan seguridad, ¿verdad? Ni apoyo de movilización. Miren, nos mencionan. No, a nadie más, Miren, señor nos diputado. mencionan acá que hay un asesor chileno al que le daba apoyo la SAS. No es correcto, señor diputado. Qué bueno, porque ahí viene. Usted vaya ahí. tiene el nombre, secretario, bueno, usted lo tiene que tener, de un asesor chileno que está en presidencia. Usted debe tener el nombre porque usted es el que tiene el control de ingresos y egresos de la presidencia. ¿Tiene usted el nombre de este asesor chileno? No, señor diputado, pero si usted lo desea, se puede conseguir el nombre y las entradas. Si pudiera conseguirlas de una vez en lo que presidencia. estamos en la citación, por favor. Va, está bien. Por favor. Sí, Y también, además que me lo va a identificar a él propiamente, también se me puede mandar todos los ingresos y egresos de casa presidencial del 14 de enero a la fecha, por favor. Sería esto para el lunes a las 10 de la mañana, por favor, secretario. Otro dato ahí importante es, bueno, nos dijo que no tiene nadie más seguridad más que y los expresidentes también. ¿Cuántos agentes tienen asignados ahorita? No me digan un número por cada uno, solo en globalidad para expresidentes. ¿Y qué cubre la seguridad para los expresidentes? 94. Aquí agarran Sí, exvicepresidentes para los... también. ¿Perdón? Expresidentes y exvicepresidentes. Sí, es correcto. Según me indican, son 94 agentes y únicamente se proporcionan los agentes, no se proporcionan vehículos. Ok. Bien, viendo algún tema del tema del presupuesto, señor secretario, ¿cuál fue el presupuesto del año pasado? ¿Cuál fue el porcentaje de ejecución? ¿Cuál es el presupuesto de este año? ¿Y cuál es el porcentaje de ejecución?
El presupuesto asignado el año pasado fue de 133 millones y hubo una ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso de la República de 10 millones y además de eso un crédito de 4 millones, en total fue de 147 millones. El porcentaje de ejecución fue de 97%. Eso en cuanto al año pasado. Es decir, fueron 147 millones más el presupuesto que tiene asignado a Guardia Presidencial, que esa no es dependencia de ustedes, para lo que se denomina seguridad perimetral. Correcto. 193 más 10 más 4. 133. Sí, es que al final de cuentas, como la labor de guardia presidencial es similar a la que realizan ustedes, solo que entiendo que en un tercer anillo de seguridad, también hay que sumarle esto a los costos de seguridad del presidente, ¿verdad? Y quienes están. El año pasado fueron alrededor de 34 millones a guardia presidencial, ¿verdad? Entonces estamos hablando de casi 181 millones para cuidar al presidente de la República y esto. Mucho de este tema se va en tema de funcionamiento, ¿verdad? Es Pago de correcto. salarios y esto, ¿verdad? Pero otra parte se va en tema de gastos de alimentación y gastos de movilización. En gastos de alimentación, ¿cuánto se gastó el año pasado en gastos de alimentación, secretario? ¿Tiene el dato global? Bueno, de esto tenemos del presupuesto de alimentos para personas 8.659.000. ¿Millones? 8.659.896. ¿Qué otro rubro tiene? ¿Perdón? ¿Qué otro gasto tiene? Porque ese no es el dato global. Ese es el dato específico de alimentos para personas de SAS. Ay, sí, pero yo le estoy preguntando todo lo que ustedes gastaron en tema de alimentación. Estos 8 millones solo es para todos de la comida de los agentes. Esto engloba cocina 1 y cocina 2 y Es para y agentes. academia. Para agentes, presidencia, academia y academia. Esos no son los datos, secretario. Tengo que los datos. Solo en alimentos tiene 22 millones. Usted estará viendo posiblemente lo que Mire, yo es aquí tengo los datos y se los voy a leer. ¿sí? ¿Verdad? No, son 8.244.000, tiene razón, ¿verdad? Ujú. Tiene verduras, tiene carnes, tiene huevos rosados y blancos, quesos, bebidas, mariscos, pan y pastas, ¿verdad? 8.244.000. Sí, lo que tengo aquí registrado son Ese 8 es el tema. millones. Es un promedio de 659.000. 22.187. ¿Quiénes consumen estos alimentos? Estos alimentos lo consumen personal administrativo, personal operativo, personal que está en academia y presidencia. ¿Y bebidas? Bebidas de... ¿A qué se refiere con bebidas? Disculpe. Sí, cualquier tipo de bebidas. ¿Hay algún rubro de bebidas? Ahí está incluido. No sé si aquí está incluido. No me aparece. Sí, bebidas 114.414. Ahora, un dato ahí es por qué fraccionan todas las compras de alimentos, secretario.
Ese es un problema que se traía de la programación que venía del año 2023. Entonces, eso fue lo que nosotros heredamos, ese tipo de dinámicas. Y ya este año todo eso se está recomponiendo. No, mire, es que yo tengo Sí, acá. es decir, es Mire, una... todo esto, sí, todas estas adquisiciones son efectivamente... y todo es puro fraccionamiento. Y todo es de comida. Todo esto es de comida. Y ahí están los proveedores, ¿verdad? ¿Y quiénes son? Ya la Contraloría los tenía que haber sancionado porque se hacen fraccionamientos para evadir requisitos de ley de contrataciones. Pero mire cuántos eventos. Imagínense, aquí son promedio 12 compras, y le estoy hablando de no sé cuántas páginas, todo es puro alimento. Aquí están todos los proveedores. ¿Por qué se fracciona? No llegamos al nivel de fraccionamiento. Sí es fraccionamiento, porque legalmente el fraccionamiento es cuando usted consecutivamente hace la compra o la adquisición de un bien, un servicio, de manera reiterada, utilizando una compra directa o de baja cuantía, para eludir el tema de la ley. Eso es. La ley incluso le da posibilidades al funcionariado de un número X de compras a un mismo proveedor para un mismo producto, pero no le autoriza estarle comprando huevos a cada rato. Es como que si estuvieran mandando a la esquina a comprar huevos cada vez que no hay, ¿verdad? Disculpadme, ¿me has bebidas alcohólicas también es Uruguay? ¿Hay bebidas alcohólicas en este país? No sé, compran bebidas alcohólicas en el... No compramos ninguna bebida alcohólica. Sí, la gente está preguntando. Ok. ¿Por qué están arrendando? ¿Por qué arrendaron una máquina para hacer hielo? Sí, es una máquina que regularmente se ocupa para lo que es el funcionamiento diario. Es decir, diariamente damos servicio a 600 personas, aproximadamente a 650 personas. Y entonces, pues la máquina de hielo pues nos permite incluso pues hacer ahorros con relación a mantener bien los alimentos. Y no puede servir un trago al tiempo, pues. ¿Cuántos de productos a nosotros? ¿Cuánto generamos nosotros? Señor secretario, en tema de combustibles, ¿cuál fue el gasto de combustible el año pasado? Aquí lo tengo los 200. Tenemos 3.559.554 quetzales. Perdón. Disculpe, diputado, es 3.093.810. Este incluye el combustible de aeronaves. Esto incluye combustible y lubricantes.
¿Para cuántos vehículos? Tenemos en operación 200 vehículos. 200 vehículos 200 vehículos. para darle seguridad al presidente. 200 vehículos y cuando hablamos de darle seguridad al presidente, hablamos de que nosotros tenemos registradas más de 500 actividades durante todo el año. Y cuando le hablo de 500 actividades me refiero a nivel nacional. Para cada una de las actividades hay que enviar una comitiva, hay que enviar personal previo a que haga un estudio de seguridad. Entonces, esa es la movilización principal para lo que se utilizan los vehículos. De hecho, son pocas las personas que tienen asignado directamente un vehículo y cuando lo tienen es en función de las funciones que ellos tienen. En tema de combustible a aeronaves, ¿cuánto se gastó el año pasado? No tengo aquí a la mano el específico, me lo están buscando, pero en esos 3.093.000 está incluido el combustible de aeronaves. Estamos hablando un promedio de 8.500 quetzales diarios en combustible. 254.000 quetzales en combustible para cuidar al presidente. Al final de cuentas, estamos hablando de 181 millones para cuidar al presidente. ¿Cuántas aeronaves tiene a disposición la Presidencia de la República actualmente? Las SAS no tienen ninguna directamente, sino que recibimos el apoyo en cuanto a las aeronaves de la Fuerza Aérea. Estas se solicitan de acuerdo a la necesidad que hay. Aquellos, los helicópteros esos que están pintados de azul y blanco están bajo jurisdicción del Ministerio de la El Defensa. Ministerio de la Defensa. Aquí estaba viendo algo, secretario. Cuando su reglamento insumo dice preparación de alimentos del personal de las SAS, es todos los agentes asignados a SAS, son los que consumen, digamos, en este caso, ese requerimiento. Pero cuando dice de la dirección de residencias de las SAS, eso, ¿quién consume eso? ¿El presidente y familia? No, ahora le enseño los reportes. Por favor. Porque sí hay una disparidad bastante fuerte. Miren, nosotros tenemos 3 cocinas. Una cocina que le da atención directamente al presidente y a todas las actividades protocolarias que tiene el presidente. Tenemos la que denominamos cocina 2, que es la que está destinada directamente para todo el personal. Y tenemos una cocina extra, que es la que le da atención directamente al personal que se encuentra en academia. Los promedios que nosotros tenemos de gasto en cocina 2, que es la del personal, tenemos por cada desayuno, el promedio semanal de un plato de un desayuno es de 8 quetzales con 88 centavos. El promedio de un almuerzo es de 15 quetzales con 63 centavos. Y el promedio semanal por plato de cena es de 10 quetzales con 54 centavos. Ese es el promedio que nosotros llevamos.
esta es la manera como nosotros llevamos el control, por ejemplo, de lo que se consume en un desayuno. Y ahí está la cantidad de personas servidas. Sí les debería dar remedios ahí. Con los precios. Gasten menos. Sí, porque gastan más o menos aquí que los de niños. En lo que se refiere a la cocina 1, lo que come el presidente, por ejemplo, aquí tengo el reporte del costo de una semana, que es del 1 de marzo al 9 de marzo, el promedio de un desayuno que él hace, y que muchas veces estos desayunos también están involucrados desayunos de trabajo. Un desayuno nos costó en esta semana 32 quetzales 98. Un almuerzo, los almuerzos en esta semana, el promedio fue de 36 quetzales con 88. Ajá. En cuanto a las cenas, el promedio fue de 39 quetzales con 96 centavos. Entonces estoy hablando de promedios de lo que se puede conseguir en un comedor, ¿verdad? Los platos que servimos al presidente. Y en la academia están muy parecidos a los que son de cocina 2, y ahí incluso hemos aumentado un poco más la alimentación, pero los promedios son similares. Sí, es que en la cocina 2 usted no da salmón, seguramente ese salmón lo da en la cocina 1. No, pero es decir, cuando hablamos del salmón, incluso los promedios que le estoy haciendo, y que usted lo puede aquí revisar, entonces están ese otro tipo de platos, que usted lo puede ver aquí en el detalle de lo que es cocina 1. Entonces ya al momento de promediar, efectivamente disminuyen. No es que se consuma salmón todos los días, pues, ¿verdad? Sí, pero hay compras de latas de melocotones en almíbar. ¿Quién come melocotones en almíbar? En la cocina 1. Sí, ese es, por ejemplo, un insumo que se utiliza para elaboración de postres. Entonces, con una lata se elaboran pues una cantidad X de postres. Tampoco era así. No, así es. 4.800 Mire, aquí quetzales tengo- para comprar los melocotones. 4.800 y 1.400. Ajá. Y así, si uno se va viendo salmón y se va viendo chorizo, ¿verdad? Se va viendo jamones de cerdo, sí tienen buen diente. En todo caso, pues le di ahí el promedio de lo que es cada plato, ¿verdad? Lo cual puede matemáticamente hacer la relación. Porque dice aquí Boquitas Dulces Evento Baby Shower. ¿Hicieron algún baby shower o qué? Aquí está. Esta es su referencia. Es suyo, no es mío. Y aquí viene costeado eso. ¿De quién celebraron el baby shower ahí? ¿Cómo se va a ir de más, hombre? No, mire. Aquí se ve. Aquí solo dice sábado. Fresas con chocolate, panacotas tricolor, cupcakes de vainilla y dulce de leche. Eso está aquí. Fecha 1 de marzo de 2025. ¿A quién le celebraron el baby shower? ¿Entonces por qué tiene esa referencia aquí? ¿O esas son las nuevas claves secretas que usan las hadas? Entonces... No, hombre, aquí está. Mire, secretario. No se lo voy a dar porque me va a salir todavía. Aquí está, mire. Por eso es entonces. Nacimiento, sí, compara fechas de tu papá, porque nacimiento en esas fechas. Entonces sí, eso fue, el baby shower fue. Nacimiento de bebé, bienvenida de bebé. Entonces, ¿se acuerda o no se acuerda? ¿Sabe o no sabe? Aquí se mide el baby shower. Creo que se les adelantó el baby shower. Y aquí está, mire. ¿Ustedes asistieron a esa cena? Chocolate blanco, leche sin lactosa, crema Anchor, azúcar blanca, gelatina sin sabor, Total de comensales por tiempo, 130. Estuvo alegre la pari.
Costo total por tiempo, 1,318.64. Entonces que no vengan a hablarnos aquí Entonces, de los prospectos, pues. Entonces sí, ordénesele. ¿Quiénes llegaron a esta actividad? ¿Qué fue? Pero ahorita ya... ¿Qué fue? Sí, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue un baby shower o fue una fiesta o fue una cena? ¿Qué fue? Tiene que darse bajo juramento. ¿Qué fue? ¿Qué actividad? ¿Para qué fue la cena familiar? Pero aquí dice Boquitas Dulces, evento baby shower. Abajo dice familia. Entonces, ¿qué actividad fue esa, licenciado? Primero me dijo que no, ahora me dice que sí. En cena da baby, en un baby shower da cupcakes, o en la cena da cupcakes, ¿cómo es? Si me permite, No, dígame el evento, no me diga los costos, quiero que saber el evento, porque, pues, uno... es un evento familiar, efectivamente, realizado el 1 de marzo del 25, en el que ahí aparece el número de 130 comensales, aparece aquí, eso no puede ser. Eso no puede ser. Sí, fue baby shower entonces. Pero es alegre. ¿Lo realizaron en casa presidencial o dónde? eso no puede ser. ¿Fue en Palacio, casa presidencial o residencia? Residencias esto. ¿Dónde llegó con el de Caminos y la de Pero 130 personas no han entrado nunca ahí. Es decir, Pues ahorita para marzo sí entraron. hágame Secretario, ustedes son las AA, son los que están a cargo de la seguridad del presidente. Y no tienen claro ni de qué actividad son. 1318 dividido 30. 1318 dividido 30. Aquí hay calculador, secretario. Aquí hay calculador, ¿qué Muchas gracias. Vámonos. De este lado. Y aquí sería evento familiar, ¿de qué familia? Ahí está de aquí. Ahí está todo. Entonces ya se están de acuerdo, ¿no? ¿Cómo va la cosa? ¿Tienen o no tienen el dato? Pero ese es... Sí, bueno, efectivamente, quisiera verificar ese dato, es decir, me resulta que el dato de los comensales que están ahí no es el correcto. Esa actividad sí es cierta. Sin embargo, es decir, dentro de la ley de las AAS está el apoyo en las actividades presidenciales y personales que tienen. Estamos en un gobierno de austeridad. Ese es el problema. Estamos en un gobierno de austeridad. Y a Matei ya sabíamos que hacía desmadres ahí, pues. Y Jimmy sabíamos que le compraban sus lentes con presupuesto de las AS. Pero este es un gobierno distinto. Esa es la diferencia, secretario. Solo para que lo tengamos claro, pues, o sea, la actividad entonces sí se realizó, sí fue eso. Es correcto. Sí, es que aquí tienen ustedes, por ejemplo, señor presidente, invitados y familia. Y digamos ahí fue un desayuno, entiendo, quesadillas de tortilla integral, rellenas de jamón de pavo, queso y champiñones, huevos revueltos con mantequilla, copa de yogur con fresas, aguacate, frijol volteado con nachos, fruta variada, pan centeno, panadería variada, jugo de naranja y papaya y café. O sea, aquí están hasta los menús. Omelette solo claras con espinaca y queso cottage. No, de hecho le va a salir más barato porque ustedes lo cocinan, pues. O sea, el tema es todo lo que se va comprando en este sentido. Sí, mire, hay que ojear, ¿va? Pero aquí están todas las compras de comida, ¿va? Pero mire,
están esas, hay, Tiene 1000 hojas. sí, hay melocotones en almíbar, ¿verdad? Hay dulces, hay jamón de cerdos, salami, hay posta, hay carnes rojas, hay Solo tiene una duda técnica. Es que dice familia, solo participa otra gente, no participa el presidente. Yo creo que hasta eso te meten ahí. Pero se con la primavera. Esto es lo que sirve. No, pero aquí dice familia. Sí, pero no, eso está nada más, usted lo va a ver. ¿Y por qué no dio tortitas con bananos y con bolas? el baby shower. Tortitas con banano para el baby shower. Disculpa, Orlando. Continúa. Solo quería saber. Sí, ¿quién come chicharrones ahí usted? Porque ahí me salen chicharrones a cada rato. Sí, se hacen, ¿cómo se llaman las? Sí, se hacen pupusas. Ah, Y entonces por eso pues, chicharrones. Diputado, aquí me pregunta un periodista. Le pueden preguntar al de las asadas por el fotógrafo presidencial. Este año le renovaron el contrato de 30,000 y las fotos no las usan ningún medio oficial. Es para un libro que hace las asadas sobre el gobierno de Arevalo. está todavía contratado el fotógrafo presidencial ahí con ustedes para atender a los medios, porque ellos no digan de que no les damos cobertura. Sí, los periodistas me están preguntando, mire, ¿qué pasa usted ahí? Sí, señor diputado, todavía está contratado el fotógrafo. ¿Será para el libro? O sea, continúa el fotógrafo de 30,000 tuquis. Ay, no, aquí hay que sentarse a ver cada una de estas cosas, porque hay de cada cosita aquí. Caviar, usa de caviar. ¿Cuál es el presupuesto para este año de la Secretaría? Cien- 137 millones, señor diputado. Estos proveedores que ustedes están utilizando, pues se repiten casi los mismos proveedores, pues. ¿Estos vienen desde la vez pasada, desde el gobierno anterior o son nuevos? Le comento, señor diputado, una de las principales preocupaciones que tuvimos el año pasado fue que se repetían los proveedores. Empezamos internamente a presionar para que se buscaran nuevos proveedores y fue muy difícil conseguir. Hicimos incluso una iniciativa de que personal de la Dirección Administrativa y Financiera se fuera a buscar al interior del país proveedores. Se les indicó, miren, vayan a cooperativas de crédito, de ahorro, de productores, etcétera, establezcan relaciones con el MAGA, y comenzaron a asistir aproximadamente como 30 personas, llegaron incluso a capacitaciones, porque son productores directos y lo que estábamos buscando era comprar de manera directa a quienes estaban produciendo. A muchos de ellos no les interesó directamente, no obstante que recibieron las capacitaciones para poderse legalizar, y posteriormente todos los eventos que realizamos son los mismos proveedores los que continúan ofertando, de tal manera que cuando en muchos de los casos tenemos un único proveedor. Sí, son los...
Y los precios siempre buscamos que estén dentro del rango del mercado. Sí, habrá que ver las facturas ya en sí, ¿verdad? Porque la justificación de los gastos es muy genérica. Por ejemplo, compra de costillas y chuleta de cerdo, carnes rojas, salami, jamón de cerdo. Les gusta mucho el cerdo, ¿eh? ¿Cuántos cocineros tiene por cada cocina, secretario? Bueno, tenemos cinco cocineros por grupo en cocina 1 y 8 en cocina 2 por grupo. ¿Y cocina 3? Cocina 3 son como 3 por grupo. ¿Es cuánto? 3 por grupo. ¿Qué sería turno? Que es por turno. O sea, en la cocina 1, que es la de las residencias, tiene 5. Es decir, el personal trabaja En la 7 cocina- por 7, 24 horas, ¿verdad? En la cocina 2 tiene 8, que es para atender a todos los agentes. Y en la cocina 3, que sería la academia, tiene 3. Correcto. Ok. Sí, es que hay una disparidad entre los agentes y la residencia siempre, ¿no? Exactamente. Porque incluso hasta en el menú se da, yo estaba tratando de ver un menú que coincidiera, pero por ejemplo en la cocina 2, que es la de los agentes, el menú de un desayuno es atol de avena con leche, huevos revueltos con tomate y cebolla, arroz casamiento, crema, pan francés integral y café sin azúcar. Ese es el menú de un desayuno en la cocina para los agentes. Correcto. Ya en las residencias es huevos con mantequilla, panqueque con fresa y Nutella, pan tostado, centeno con queso cottage, aguacate y jamón de pavo, pan centeno con queso y tocino, huevos estrellados con tocino, frijol volteado, salsa ranchera, plátano frito, panadería variada, fruta mixta, jugo de naranja y papaya y café. O sea, sí hay una gran disparidad entre lo que va para los agentes y lo que va para la casa de residencia. Lo digo porque como estamos en un gobierno progresista, ¿va? Esas desigualdades deberían de irse reduciendo cada vez más, no aumentándolas, pero bueno. ¿Quién come mariscos ahí en las hadas? Me parece mariscos varias veces. La cocina 2, la 3 o solo la 1. La cocina 1, señor diputado. ¿Qué tipo de carnes son las que más consumen en la cocina 1? Para hacerlo más rápido, pues, porque si no... Lo que no se trata de dar son aves, pollos, carne normal, bistec. ¿Por qué me habla de carne normal? Porque, Porque no es premium. Se entraña. también se da lomito, también se da culot. Entrañas no se compra. Se trata de ofrecer Variedad. Ya me dijo que es carne normal, o sea, ya sé que son de la normal, dijera usted. Y pollo. Entonces, mira, ahí está el resumen, pues, para que nos vamos. Sí. Todo lo que no sea pollo y carne normal es para las residencias. Sí. Bien, tenemos que ir a... Bien, vamos a seguir, vamos a escudriñar toda esta información, más porque hay de tanto aquí. ¿Qué comen? Aquí están, miren, lo que comen en bueno, plazadas, ¿verdad? Porque va más allá, pero son cientos de compras, ¿verdad? Entonces, hay de todo. Señor secretario, subsecretario, envíenos la información que le requerimos para el lunes, a más tardar a las 10 de la mañana, por favor. Y adiestre a su equipo jurídico, ¿verdad? Para que no lo haga hacer panchos aquí, ¿verdad? Tenían así ¿verdad? Pero ahí está el tema. Solo un último requerimiento, secretario. En el informe de lunes
También mándeme el tema de la política de eficiencia del gasto que tenga las AS, por favor. Y en el tema de los informes, le envía copia al diputado Chiqui, me envía copia a mí, por favor, para que le podamos dar seguimiento. Le agradecemos su presencia a ustedes y damos por concluido.